Voy a comenzar haciendo una reflexión. Mucho de lo que tenemos en México se finca en sus raíces de los pueblos originarios. Y todos los mexicanos, todos, tenemos algo de indígena. México sigue siendo un país pluricultural y plurilingüístico. ¿Cuántas lenguas se hablan en México? Es muy difícil responder. ¿Por qué es difícil? Porque hay lenguas como el zapoteco, de los Mizá, que tiene variantes tan separadas que pueden considerarse lenguas distintas. Son, por ejemplo, el de la sierra, el de los valles, el del istmo, etc. Cada uno se parecería al otro, como el portugués, el italiano y el español. Todos son lenguas. ¿Por qué la riqueza lingüística es importantísima? Cada lengua es como una atalaya para contemplar la realidad. Y cada lengua segmenta o distribuye la captación de mi conciencia de un modo distinto. Nosotros tenemos como una especie de taxonomía innata en nuestra lengua. El náhuatl tiene la propia, el ñañú la propia. Piensen que en México tenemos más de 60 maneras de ver el mundo. Cada manera es un tesoro. Tiene, en primer lugar, un léxico propio. El léxico de una lengua es el inventario de la cultura. Finalmente, ¿qué tiene una lengua? Una fonética propia, una manera de hablar con sus sonidos. Dicen que los mexicanos cantamos al hablar. Yo que no sé cantar, pues al menos al hablar lo haré, ¿no? Y luego tiene que estructuras propias, lo que se llama morfología y sintaxis, cómo armamos las palabras. Bueno, dicho esto, entramos con la visión de los vencidos. Yo me acuerdo de haber leído hace muchos años la breve historia de México de Vasconcelos. Vasconcelos tiene muchos méritos, pero en los últimos años desarrolló una actitud negativa, antiindigenista, y con otros atributos peores que prefiero no mencionar. Entonces, en su breve historia de México dice: ¿y quién nos narró la llegada de los españoles que vinieron a civilizarnos? Yo digo, ¿que eran salvajes o qué? Que nos trajeron su lengua. ¿Que los de aquí eran mudos? ¿Eran mudos? Que yo sepa, no, ¿verdad? Y dice, ¿pero quién nos dio la historia de todo eso? Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Gómara, otros. ¿Y de los indios qué? ¿Qué dijeron? Dice, nada, porque como no escribían, no pensaban. ¡Qué barbaridad! El hecho de que una persona no escriba no quiere decir que no piense. ¿Por qué no? Pero aunque no escribieran nada, que sí escribían los mayas, los nahuas y los mixtecos, ¿cómo de que no escribían? Y no pensaban, como decía don Alfonso Caso, eran tan flojos que hicieron las pirámides de Teotihuacán. Y tan tontos que descubrieron la idea del cero antes que ningún otro país. Y tan tontos que tenían un calendario, el calendario maya, un 10.000º más cercano al año astronómico que el calendario gregoriano que nos rige hoy día. Eran una civilización originaria extraordinaria. Mi maestro Garibay decía que los ñañús son la eternidad frente al tiempo. Decía, había ñañús alrededor de los teotihuacanos, pero Teotihuacán cayó. Los ñañús vieron y se sonrieron y dijeron, ya cayó Teotihuacán. Después surge Tula, Tolan-Xicocotitlan, y había ñañús allí. Tienen palabras para decir Tula y ñañú. A lo mejor usted la sabe, seguramente, ¿verdad? Dígala. Majeini, ¿qué quiere decir? Lugar de mucha gente, creo. No, lugar de gente como Tules. Ah, como Tules. Bueno, sí, como hay muchos Tules, entonces son como muchas gentes. Sí. Y así no quedan mal con ustedes. ¿Y qué pasa? Tula es abandonada por Quetzalcóatl y queda abandonada, y los ñañús dicen, ya se fueron estos, sonríen y ya. Luego vienen los mexicas y dominan una gran extensión. Pero vienen los españoles y vencen a los mexicas. Y entonces los ñañús dicen, ya los pobres mexicas también quedaron ya fatal, ¿verdad? Bueno, dice, ¿y ahora quiénes están aquí? Están los españoles. Y ahora que estamos ya en el bicentenario, ya hasta a punto de que se los lleven a las gracias, y cuando se los lleva, dicen los ñañús, ya se fueron.
Ya. ¿Y saben lo que dicen los menús ahora? Usted me dice si dicen o no. Dicen, who is next? Yo leí la traducción que hizo Garibay de ese relato de la conquista. Ahí también incluyó el relato de los anales de Tlatelolco, de 1528. Y yo le dije, padre, ¿qué le parece que publiquemos sus traducciones y otras que yo trataré de hacer? Y las reunimos en un libro con imágenes de códices de la conquista que le pedimos a Alberto Beltrán, el gran grabador, que nos los copie y le dé vida. Me dijo, sí, me dijo, me parece muy bien. Y me dice, ¿qué le parece que le pongamos los relatos de los pueblos indígenas acerca de la conquista de México? Ay, le dije, padre, yo lo quiero y lo respeto, pero no me gusta nada ese título. Entonces yo le dije, ¿qué título? Pues la visión de los vencidos. Se dice que los vencedores son los únicos que escriben la historia. Aquí vamos a poner énfasis que también los vencidos lo hacen. Claro, me dijo, dice, por eso va a tener éxito el libro, nada más por eso. Creo yo que ese libro que nos da la visión del otro, hoy se habla que el otro y el otro, pues ahí está la visión del otro. El otro que también me cuenta, y es un relato dramático. Y como yo no soy autor del relato, sino editor del relato, puedo decir que José Emilio Pacheco, este gran escritor y poeta, dice, es el relato épico de los orígenes de la nación mexicana, tal como somos ahora. Y es verdad. Es un texto, ¿por qué se ha traducido a tantas lenguas, incluso algunas no frecuentes, como el japonés, el polaco, el sueco, el hebreo, etcétera? ¿Por qué? Porque interesa. ¿Por qué interesan las culturas nuestras? ¿Por qué? Interesan tanto como los bantús. Yo no tengo nada contra los pobres bantús, ¿eh? Pero los bantús, no hay cátedra de bantú en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en nada. En cambio, en náhuatl sí. Hay cátedra de náhuatl en Canadá, Estados Unidos, Guatemala, México, Francia, España, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Suecia, Israel, Japón, Rusia, Polonia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es una lengua riquísima, con una literatura riquísima, y porque da testimonio del desarrollo de una civilización originaria. Las civilizaciones originarias son Egipto y Mesopotamia, el valle del río Indo, el valle del río Amarillo en China, nosotros, Mesoamérica y el área andina, y ya. Y todas las demás civilizaciones son derivadas de una o de otra. Y ahora, ¿qué aporta la visión de los vencidos? Ya dije, se abre con el relato de los presagios, y después, paso a paso, nos va diciendo, como dicen, esto lo vimos, lo contemplamos con nuestros ojos y nuestro corazón afligido. Y todo esto pasó con nosotros. Nuestra herencia fue una red hecha de agujeros. Terrible, ¿no? Terrible. Pero ya es tiempo de que nosotros no pensemos que somos una red hecha de agujeros. Fuimos por un momento, pero también acuérdense cuando dijo el sacerdote Tenochtli a Cuauhtémoc, y el sacerdote Tenochtli le dijo a Cuauhtémoc, Tenochtli quiere decir el nopal sobre la piedra, y Cuauhtémoc quiere decir el águila erguida, y le dice, ve al interior del lago, donde enterramos el corazón del hechicero Copil, y ahí vas a ver un nopal erguido, que soy yo, y un águila encima devorando una serpiente, que eres tú. Y Pampa, Inquesquismanis, Semanahuac, Aichtlamis, Aipolihuis, Initenyo, Initauca, y Mexico Tenochtitlan. Porque en tanto que dure el mundo, no terminará, no concluirá la gloria, la fama de México Tenochtitlan.